Imagina a una reina tan poderosa que aún hoy, más de 2000 años después de su muerte, sigue siendo un misterio envuelto en belleza, intriga y traiciones. Su nombre resuena como un eco eterno en la historia, Cleopatra. Pero, ¿quién fue realmente esta mujer? ¿Una seductora que conquistó a los hombres más poderosos de su tiempo? ¿O una estratega brillante que luchó hasta el final por la supervivencia de su pueblo? Lo que Hollywood nos ha mostrado es solo una sombra de la verdad. Cleopatra no fue simplemente la amante de Julio César ni la mujer fatal que llevó a Marco Antonio a la ruina. Fue mucho más. La última gran faraona de Egipto, la heredera de una dinastía extranjera y la mujer que desafió al Imperio Romano en su momento de mayor expansión. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C., en Alejandría, la joya del Mediterráneo. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, descendiente directa de uno de los generales de Alejandro Magno. Aunque gobernaban Egipto desde hacía casi 3 siglos, los Ptolomeos eran griegos de origen y eso convirtió a Cleopatra en una figura única, una reina extranjera en su propia tierra. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus antecesores, ella decidió abrazar la cultura egipcia. Hablaba varios idiomas, entre ellos el egipcio, algo que ningún otro miembro de su dinastía había hecho. Ese gesto no solo la hizo cercana a su pueblo, sino que cimentó su imagen como la verdadera heredera de los faraones. Hollywood suele retratarla como una mujer cuya belleza lo era todo, pero las crónicas antiguas cuentan otra historia. No hay evidencia de que Cleopatra fuera la mujer más bella del mundo, lo que sí sabemos es que poseía una inteligencia extraordinaria, un carisma magnético y una capacidad política fuera de lo común. Sus contemporáneos aseguraban que tenía una voz cautivadora y que sabía cómo adaptarse a cualquier situación, ya fuera en un banquete de lujo o en una negociación diplomática. Su verdadero poder no estaba en su apariencia, sino en su mente. Pero desde su nacimiento, Cleopatra se vio envuelta en una maraña de conspiraciones. Su familia era conocida por los asesinatos, las alianzas rotas y las guerras internas. Para llegar al trono, no bastaba con ser heredero, había que sobrevivir. Cleopatra lo entendió desde muy joven. Y cuando la oportunidad llegó, no dudó en reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Cuando su padre, Ptolomeo XII, murió en el año 51 a.C., Cleopatra heredó el trono de Egipto junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Según la tradición de la dinastía, debía casarse con él para consolidar el poder, pero Cleopatra no era de las que aceptaban convertirse en una simple figura decorativa. Muy pronto comenzaron las tensiones. Ella tenía ambiciones políticas claras y un deseo firme de gobernar en solitario. Él, manipulado por sus consejeros, buscaba arrebatarle el poder. Lo que siguió fue una guerra civil en las arenas del Nilo. Cleopatra, apenas con 18 años, fue expulsada de Alejandría y obligada a exiliarse en Siria. Allí no se derrumbó ni lloró su destino. En cambio, formó un ejército y esperó el momento adecuado para regresar. Ese instante llegó cuando Julio César desembarcó en Egipto en el año 48 a.C., persiguiendo a su enemigo Pompeyo. Para Cleopatra, aquello fue una oportunidad única. La historia más repetida en películas y novelas habla de la joven reina entrando a escondidas en los aposentos de César, envuelta en una alfombra, y conquistando al general con su belleza irresistible. Aunque la escena es legendaria, lo que realmente ocurrió fue mucho más político que romántico. Cleopatra entendió que César no solo era un hombre poderoso, sino el árbitro del destino de Egipto. Y sabía que si lograba ganarse su apoyo, recuperaría su trono. César, impresionado por su audacia y su inteligencia, decidió respaldarla. El resultado fue la llamada Guerra Alejandrina, un enfrentamiento brutal entre las fuerzas de Cleopatra y César contra las de Ptolomeo XIII. La ciudad se convirtió en un campo de batalla, con bibliotecas ardiendo y templos reducidos a cenizas. Al final, el joven rey fue derrotado y murió ahogado en el Nilo, mientras Cleopatra regresaba triunfante al poder. Su alianza con César no solo le devolvió la corona, sino que también le aseguró una nueva posición en el tablero mundial. Cleopatra ya no era una reina local amenazada por su propia familia, ahora era la aliada del hombre más poderoso de Roma. De su unión nació un hijo, Cesarión, al que proclamó heredero legítimo tanto de Egipto como de Roma. Un gesto audaz que, aunque fascinante,
encendió las alarmas en el Senado romano, donde muchos temían que una reina extranjera pudiera influir en el futuro del imperio. Cleopatra había logrado lo que parecía imposible: sobrevivir a una guerra civil, derrotar a sus enemigos y asegurar un lugar en el corazón del líder de Roma. Pero con cada victoria, también sembraba las semillas de nuevas enemistades. El romance político entre Cleopatra y Julio César fue breve pero intenso. Durante varios años, la reina vivió en Roma como su invitada, algo que escandalizó a la sociedad romana. Para los senadores, verla instalada en la villa de César, con lujos y sirvientes egipcios, era una provocación. La consideraban una extranjera peligrosa que había embrujado a su líder. Sin embargo, César no parecía preocuparse por las críticas. Admiraba su inteligencia y su capacidad para gobernar. Cleopatra, por su parte, observaba con atención la política romana, consciente de que el destino de Egipto dependía de esas luchas internas. En el año 44 a.C., todo cambió. Julio César fue asesinado en plena sesión del Senado. Cleopatra, que había apostado todo a su alianza con él, quedó en una posición delicada. De pronto, la mujer que había sido la reina protegida de Roma estaba sola en un mar de enemigos. Volvió apresuradamente a Egipto con su hijo Cesarión, decidida a protegerlo y a mantener intacto su reino. Pero Roma no tardó en volver a llamar a su puerta. Tras el asesinato de César, el imperio entró en un nuevo ciclo de guerras civiles. Dos hombres emergieron como los herederos de su poder: Octavio, su sobrino nieto y heredero oficial, y Marco Antonio, uno de sus generales más leales. Este último, encargado de asegurar las provincias orientales, pronto cruzó su camino con Cleopatra. Lo que sucedió entre ellos ha sido contado como una historia de amor ardiente, y sin duda lo fue, pero también fue una alianza cuidadosamente calculada. Marco Antonio necesitaba recursos y el respaldo económico de Egipto para mantener su ejército. Cleopatra necesitaba un nuevo aliado en Roma que protegiera su trono y garantizara el futuro de Cesarión. El encuentro entre ambos en Tarso, en el año 41 a.C., fue cuidadosamente planeado por la reina. Llegó en un barco adornado como si fuera la diosa Isis misma, rodeada de perfumes y música. No fue solo un despliegue de lujo, sino una declaración política: Cleopatra no era una súbdita, sino una soberana que trataba de igual a igual con Roma. Marco Antonio quedó fascinado. La unión entre ambos fue inmediata y, a diferencia de su relación con César, esta vez Cleopatra jugó un papel mucho más protagónico. Juntos, formaron una alianza que parecía desafiar el orden del mundo. Ella le dio 3 hijos y él, a cambio, le otorgó territorios y reconocimientos que ampliaron enormemente el poder egipcio. Durante un tiempo, Cleopatra volvió a soñar con restaurar la grandeza de los faraones. Pero en Roma, Octavio observaba con recelo. Para él, Marco Antonio había caído bajo el hechizo de una reina extranjera, igual que César antes que él. Y esa percepción pronto se convirtió en el pretexto perfecto para una guerra que marcaría el destino de Cleopatra. La tensión entre Marco Antonio y Octavio creció hasta convertirse en una lucha por el poder absoluto de Roma. Y en el centro de ese conflicto estaba Cleopatra. Octavio no solo veía en ella a una reina extranjera que amenazaba la estabilidad del imperio, sino también a una figura conveniente para sus campañas propagandísticas. Comenzó a difundir la idea de que Marco Antonio había abandonado sus deberes romanos por la bruja de Egipto, que lo manipulaba con sus encantos para destruir Roma desde dentro. Cleopatra, lejos de ser la villana que pintaban sus enemigos, entendía perfectamente el juego en el que estaba atrapada. Su reino dependía de su alianza con Marco Antonio, y su supervivencia como soberana exigía resistir la creciente presión de Octavio. Durante años, ella y Antonio gobernaron desde Alejandría como si fueran reyes del Mediterráneo oriental. Se presentaban como nuevas encarnaciones de dioses, él como Dionisio, el dios del vino y la guerra, ella como Isis, la diosa madre de Egipto. Su corte era esplendorosa, llena de riquezas, banquetes y espectáculos que buscaban enviar un mensaje claro: Alejandría rivalizaba con Roma en poder e influencia. Pero esta visión grandiosa tenía un costo. El pueblo romano comenzó a temer que Marco Antonio planeaba entregar el imperio a Cleopatra y a su hijo Cesarión. Para Octavio, aquello fue oro puro. Lo usó como argumento para declarar que su rival había traicionado a Roma.
Así comenzó la famosa guerra entre Octavio y Marco Antonio, una guerra en la que Cleopatra estaba condenada a ser vista no como reina, sino como enemiga del imperio. El clímax llegó en el año 31 a.C., en la célebre batalla de Accio. Allí, las flotas de Octavio y las de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron en una de las confrontaciones navales más decisivas de la historia. Las crónicas cuentan que en medio del combate, Cleopatra se retiró con su flota hacia Egipto, y que Marco Antonio, en un gesto desesperado, la siguió, dejando a sus tropas en el caos. Aunque algunos la acusaron de cobardía, es posible que se tratara de una maniobra calculada para preservar lo que quedaba de sus fuerzas. Sea como fuere, la derrota fue total. Octavio se erigió como el nuevo dueño de Roma y decidió perseguir a sus enemigos hasta el final. Marco Antonio y Cleopatra se refugiaron en Alejandría, sabiendo que la caída era inevitable. El sueño de restaurar la grandeza de Egipto se desmoronaba, y la reina debía prepararse para enfrentar su destino. El final de Cleopatra y Marco Antonio ha sido contado de muchas formas, algunas románticas, otras trágicas, pero siempre llenas de dramatismo. Tras la derrota, Marco Antonio cayó en la desesperación y terminó quitándose la vida. Cleopatra, enfrentada a la pérdida de su aliado y al avance implacable de Octavio, comprendió que ya no podía ganar. Sabía que ser capturada significaba convertirse en un trofeo político, un símbolo para Roma de su victoria sobre Egipto. Decidió entonces que escribiría su propio destino. Según las fuentes históricas, se preparó para morir en sus propios términos, en el silencio de sus aposentos, rodeada de riquezas y símbolos de su reino. Su muerte marcó no solo el final de su vida, sino también el fin de la dinastía ptolemaica y la independencia de Egipto. Desde ese momento, Egipto se convirtió en una provincia romana, y Cleopatra pasó a formar parte de la memoria colectiva como la última gran faraona. Pero la verdadera Cleopatra no era simplemente la mujer fatal de las películas. Era una estratega brillante, una diplomática excepcional y una líder que comprendía el valor del poder y la imagen. Su legado no reside en romances famosos ni en historias de lujo y exotismo, sino en su capacidad de gobernar, de negociar con gigantes como Roma y de luchar hasta el último momento por su pueblo y su hijo. Su historia nos recuerda que la historia real, muchas veces, es más compleja y fascinante que cualquier ficción. Hoy, cuando pensamos en Cleopatra, no debemos verla únicamente como una figura de belleza legendaria. Debemos recordarla como una de las mujeres más poderosas de la historia, una reina que entendió la política como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento podía significar la supervivencia o la caída. Ella desafió imperios, sobrevivió a traiciones y construyó su propia leyenda, demostrando que la inteligencia, la audacia y la determinación pueden ser más poderosas que cualquier corona o trono. Cleopatra sigue viva en la historia porque nunca permitió que otros contaran su historia completa. Hollywood nos ha mostrado solo una parte, pero la verdad es mucho más rica y sorprendente. Al final, ella no solo gobernó Egipto, gobernó su destino y dejó una huella imborrable en el mundo, recordándonos que las verdaderas leyendas no se construyen solo con belleza, sino con valentía, visión y un espíritu indomable. Suscríbete al canal y gracias por el apoyo.